Pues el propósito de hoy es celebrar el Día de Reyes. Tengo un amigo mío que está trabajando en California, en los Estados Unidos. Y él, pues tenemos muy buena amistad con él, tenemos muy buena comunicación con él. Y él me pidió de favor que consiguiera yo 6 piñatas para ustedes, para que las rompan, para que se diviertan, para que disfruten. Les pusimos unos dulces, esperamos que sea de su agrado. Él también estudió en esta escuela, él ha de tener como 33, 34 años, él también estudió aquí. Yo lo conozco bien, es un amigo mío, convivimos muy cerca con él y él siempre me ha apoyado, me ha dado su apoyo en muchas áreas. Él siempre se acuerda, siempre recuerda la comunidad y siempre lo manifiesta públicamente que ha estado orgulloso de esta comunidad. Hoy las cosas han cambiado y estamos viviendo otra etapa más excelente, pero cuando nosotros venimos a la escuela, nosotros nunca tuvimos, muy pocas las veces tuvimos la oportunidad de convivir, muy pocas oportunidades tuvimos de quebrar una piñata. Nosotros cuando estudiamos nunca tuvimos una cocina para pasar a desayunar. Eran otras diferentes métodos de enseñanza y pues hoy han cambiado las cosas y eso me da gusto y que gracias al apoyo también de ellos pues hacemos llegar este pequeño obsequio para ustedes y pues esperamos que sea de su agrado. El nombre del señor o del muchacho se llama Héctor Hernández García. Por ahí hay un familiar de ellos. Pues con todo gusto nos da. Ayer me habló y me dice pues, qué posibilidades hay para que hoy los niños disfruten de las piñatas. Y pues hacemos lo posible y estamos aquí para que ustedes convivan, compartan una alegría entre compañeros y pues, darle las gracias a ellos. Es todo, maestra, y muchas gracias por esta oportunidad y esperamos que sea de agrado de los niños. Al contrario, gracias. Haga extensivo el agradecimiento de parte del personal y de los alumnos que pues, siempre recibimos un apoyo de él y aunque no lo conocemos, pues dele las gracias de parte de nosotros y que ojalá siempre siga acordándose de nosotros. Sí, maestro, yo creo que así será. Él siempre le fortalece la participación de estas evidencias. Yo digo, esta es la participación. Y me dice, pues me da gusto porque se nota el esfuerzo, se nota lo que él aporta, llega. Y eso es lo que nos sigue dando frutos